Hola, mi nombre es Angélica Velleira y voy a contarles un poco de mi trayectoria y el nexo que durante muchos años me unió a Francisco Toledo. Yo soy egresada de la UAM Xochimilco y estando todavía en el tercer año de la carrera, surgió la oportunidad de entrar al Uno más Uno, que en ese entonces era 1982-83, era el mejor periódico de México, a mi juicio, y al de todos los estudiantes que estábamos en la UAM y en las escuelas de periodismo. Tuve yo la oportunidad de entrar ahí y mi única decisión fue estar en la sección cultural. ¿Por qué? Porque pienso que el periodismo cultural es fundamental en este país, ahora más, pero desde siempre lo ha sido. ¿Por qué? Porque es el área del conocimiento, el área de la educación, el área donde nos podemos volver seres sensibles, seres más humanos, seres más críticos, seres más reflexivos. Bueno, estando en ese ámbito, durante un año en el Uno más Uno, luego hubo una escisión de un grupo de periodistas, fuimos a la jornada y estando en la jornada volví a decidirme obviamente por el periodismo cultural y dentro de esa área enorme de conocimiento me importó las artes plásticas y artes visuales. Y un personaje fundamental en ese mundo es, porque sigue siendo, Francisco Toledo. Fui yo muchas veces a Oaxaca y en una de esas hice una larga conversación con él. Una larga conversación significa 3 horas de estar al frente de Francisco Toledo conversando con él. Pero esta conversación también tenía muchos silencios, muchas lagunas, muchas inquietudes de Francisco, muchas incapacidad de verbalizar cosas. Y a partir de ese suplemento que se publicó en La Jornada en 1995, les voy a mostrar una copia aquí un poquito. A partir de este suplemento, donde como les digo, había muchísimos silencios, muchos puntos suspensivos impresos en el papel, surgió la idea de hacer un libro. Este libro fue producto de varias charlas con él, pero también con sus amigos, con sus colegas, con sus familiares, con detractores también, porque los tuvo Francisco. Y es este libro que se llama Se busca un alma, retrato biográfico de Francisco Toledo, que yo siempre digo cuando he dado clases de periodismo que ha sido como mi doctorado en paciencia también, porque fue una prueba que a diario casi Francisco me hacía al negarme la posibilidad de verlo porque decía que era una ociosa, que no tenía ningún sentido platicar con él. Pero bueno, finalmente fue un hombre muy generoso que otorgó tiempo, que otorgó mucha también diversión, porque Francisco tenía un gran sentido del humor, un humor ácido, muy malhora, digo yo. Entonces ha sido una de las mayores experiencias en mi carrera profesional que quiero compartir con ustedes. Bueno, estamos aquí con ustedes compartiendo este espacio porque este 17 de julio se cumplen 80 años del nacimiento de Francisco Toledo. ¿Por qué es importante este personaje? Yo pienso que es importante y lo seguirá siendo a pesar de su muerte hace un año, en septiembre de 2019, porque creo que fue un artista muy congruente. Es decir, fue congruente en su actuar y en su decir. Fue congruente en su participación política, que él nunca quiso que fuera política, pero lo era, y en su actuación personal, frente a la obra, frente a la gente, al construir museos, al construir centros de fotografía, al construir bibliotecas para ciegos, la fonoteca, una cineteca, un taller de papel. Es decir, yo creo que en México no se ha dado hasta el momento, ojalá se den más casos, de esta confluencia de saberes, de esta insatisfacción por el propio trabajo, de esta autocrítica, de esta posibilidad también de diálogo con el poder. Creo que Francisco logró tener este tipo de diálogo, incluso de distancia, con todo tipo de poder, fuera religioso, fuera político, fuera económico. Él lograba congregar desde gente en Estados Unidos, los Rockefeller, y lograba también sentarse a la mesa e invitarle un café a la señora más humilde que con rebozo
de Oaxaca, de algún pueblo de Oaxaca, iba para pedirle una firma en apoyo a su comunidad. Es decir, yo creo que Francisco reunió todas estas aristas que lo conformaron como un personaje complejo, un personaje polémico, a veces rudo con sus detractores, pero que tampoco le gustaban las complacencias. Le chocaba, por ejemplo, las alabanzas. Entonces creo que es un hombre rico en esos matices, y por eso a cualquier periodista era un reto platicar con él, porque bueno, si al final de la vida él logró mantener una conversación con la prensa, con sus colegas, con los críticos, al principio y sobre todo en su estadía reciente después de un viaje en Europa, era un hombre muy callado, con muchos silencios y muchas dudas y huraño hasta cierto punto. Entonces, bueno, Toledo para mí siempre fue un reto, y tuve la oportunidad de que él ofreció su espacio, su tiempo en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, donde sostuvimos una conversación durante 11 meses. Francisco Toledo tenía un nombre mucho más largo. Se llamaba Francisco Benjamín López Toledo, y él nunca se sintió de ningún sitio. Menos aún se sintió oriundo de la colonia tabacalera del Distrito Federal, cuando se llamaba Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Pero bueno, atrás del edificio de la Lotería Nacional nació Francisco Toledo. Eso yo lo descubrí cuando fui al registro y pedí el acta de nacimiento de Francisco Toledo. Y les voy a contar un poco cómo él lo refrendó. En una partecita de una entrevista. Le pregunto yo, ¿de cuántos años saliste de Juchitán, Francisco? Yo no crecí en Juchitán. ¿Naciste entonces en Minatitlán? No. ¿En Juchitán? No. Entonces, nací en México. Mi madre y mi padre vivían en Minatitlán, pero mi mamá estaba en el Distrito Federal por esos días y allá salí. Fue detrás de la Lotería Nacional, en un sanatorio llamado de La Torre, en la colonia Guerrero. Luego de que nací, mi mamá regresó a Minatitlán. Mi acta de nacimiento no dice la fecha que doy siempre, del 17 de julio de 1940, sino que señala el día 27. Pero mi madre me dijo que hubo una confusión con el juez y que la fecha correcta es el 17. Esto se los quiero contar porque, bueno, creo que parte de la atracción de Francisco Toledo es todo el imaginario que él construyó sobre sí mismo. Y no es porque sea mentira, sino porque la imaginación lo alimentó siempre. Es decir, estos parajes en Juchitán, también la vida en Minatitlán, donde creció como niño y como adolescente, alimentaron su imaginario e hicieron toda esta primera parte de su producción plástica, donde aparecen el río de los perros, o los cochinos, o las máquinas de coser, o toda esta zoología fantástica que hemos visto, donde hay acoplamiento de hombres con animales, de mujeres con otros animales. Entonces, bueno, se ha dicho siempre, y él siempre decía que uno es de donde se siente, no de donde nace. Entonces Francisco se presentaba como juchiteco. Él nació en el DF, pero era de Juchitán. Y también era de Minatitlán, y también era del mundo, en el sentido de que él se formó también mucho en Europa, en Roma primero, en Francia después, donde vivió, y luego retornó nuevamente a la Ciudad de México, vivió en el pueblo de Tlalpan, y en Oaxaca llegó para quedarse, con una estancia temporal en Los Ángeles, California. La extranjería creo que es una de las características de Francisco Toledo. Él siempre se sintió fuera de lugar, no hallaba sitio, siempre era huidizo, mostraba una constante insatisfacción con el estar del mundo. Y creo que eso, quizá muchos artistas, es su ánimo, es el pivote que los lleva a crear estos universos llenos de fantasía, llenos de leyendas. Entonces, un poco es ese Francisco Toledo.
Les voy a leer un fragmento de una presentación que Toledo hizo para sí mismo. Se llama Toledo por Toledo. Nací en Juchitán, Oaxaca. El pueblo también se llama San Vicente. El río que lo atraviesa lleva por nombre Río de los Perros. Mi padre era zapatero y mi madre mataba cochinos. La familia de mi madre tenía más dinero que la de mi padre. Las gentes decían que el diablo le había dado ese dinero a mi abuela en una canasta para que lo guardara y que cada vez que el diablo bajara del monte para hacer sus compras, la abuela le diera cochino y se lo cobrara del dinero de la canasta. Pero la verdad es que la familia de mi madre siempre trabajó mucho. Mataban y descuartizaban puercos desde el amanecer. Mi abuelo se llamaba Tajil. Les clavaba el cuchillo bajo el hocico y mi abuela recogía la sangre que salía a chorros. Después, mi abuelo se iba a dormir y eran las mujeres las que los desollaban, los limpiaban, los destazaban para ir a venderlos. Parte de este imaginario que Toledo escribió es lo que encontramos en mucha de su obra, la más conocida, que es la de los años 70 y 80 del siglo pasado. Es este imaginario del que yo hablaba hace rato con ustedes, que fue alimentando la vida y la mente y la mano de Francisco Toledo en la serie de dibujos, de acuarelas muy tempranas y de esculturas también y de pinturas que conformaron toda su trayectoria. Podemos decir que Francisco Toledo no es un artista cronológicamente, digamos, con una coherencia, sino temáticamente animado por este tipo de presencias humanas y animales y de objetos que adquirían cierta vida surrealista, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, todas estas vivencias que le contaban sus abuelos, sus padres, su padre sobre todo, era comerciante, crecieron mucho en Minatitlán, pero él siguió alimentando toda esta imaginación con todas estas anécdotas, con estas leyendas juchitecas. Y fueron parte, digamos, de su personalidad, de su identidad y de todo este halo, incluso de misterio que se generó alrededor de Francisco Toledo y que él de alguna manera alimentó. Las pasiones de Francisco Toledo por los libros, por ejemplo, que generó tantas bibliotecas de arte y de fotografía, nacieron desde que él era pequeño, cuando tenía unos 12 años e iba a las librerías y con sus domingos compraba los libros, por ejemplo, en Minatitlán. O cuando un poquito más grande, siendo quinceañero, iba a la Biblioteca Estatal en Oaxaca y se pasaba viendo las revistas, por ejemplo, de Life, donde él aprendió a ver fotografía, donde admiró las imágenes de Manuel Álvarez Bravo, por ejemplo. Entonces, todas estas presencias desde su muy tierna infancia fueron marcándolo. Y ese marcaje personal lo animó para construir no solo una personalidad y un imaginario personal, sino llevarlo eso a lo colectivo. Es decir, yo creo que una de las valías mayores de Francisco es eso, su generosidad y el llevar el impulso personal, la pasión individual hacia los demás, hacia la construcción de todos estos espacios que en Oaxaca lo hacen un espacio fundamental en la vida cultural de este país. Toledo se involucró con las causas sociales a partir de los años 70 en Juchitán. Él impulsó de una manera muy importante el nacimiento y la consolidación de la Casa de la Cultura de Juchitán al afianzar su colección de arte y también al impulsar una revista llamada Huchachireza, que quiere decir iguana rajada. Quizá Francisco traía la influencia de su tío, el insurgente juchiteco José F. Gómez, llamado Che Gómez, que combatía los aires porfiristas de 1911. A partir de esa influencia, Toledo generó activismo político a pesar de él mismo. Y por ejemplo, en los 80s, junto a la COSEI, que es la Coalición Obrero Estudiantil y Campesina del Istmo,
Estuvieron a punto de ser linchados él y sus amigos Víctor de la Cruz y Roberto Donís. Algunos historiadores dicen que por esa agresión seguramente Francisco decidió salir de México e irse a radicar a Europa un tiempo. Así como tenemos el ejemplo de la Casa de la Cultura Juchitán, tenemos el ejemplo de El Yago, que es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que se ha consolidado como uno de los mejores escenarios de la vida gráfica y artística de México. Está en el centro, en el corazón de Oaxaca, sobre el corredor turístico de Macedonio Alcalá. Y si bien el Yago sirvió de recinto, de hogar de Toledo en los años 80, después él decidió abandonar el sitio, destruir los murales que había construido ahí en muros de cal y conformar esta institución con un montón de acervos gráficos que abarcan artistas desde Durero, Delacroix, Goya, Orozco, Rivera, Leopoldo Leal. En fin, creo que es uno de los acervos más importantes de gráfica, no solo de México, sino de Latinoamérica. Y además de eso, él reunió, siempre que venía a México, hacía compras enormes de lotes de libros, de arte, de fotografía, de arquitectura, y conformó la biblioteca especializada en arte más importante del continente. En la actualidad, ese acervo de 125,000 piezas aproximadamente fue donado en 2015 por Toledo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta institución hoy detenta ese acervo y creo que es una petición de muchas personas el que este acervo logre una buena estancia en ese espacio con un espíritu cordial y de profesionalismo que siempre Toledo le imprimió. Así también creo que es una exigencia para el actual gobierno que ese acervo siga creciendo, se mantenga en buenas condiciones, porque creo que eso sería honrar a Francisco Toledo. Bueno, hablando de otros espacios que Francisco promovió en vida, un poco de la mano de este interés en el arte hacia los demás, tenemos su interés sobre la fotografía. Creó el Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Respecto a la música, creó la Fonoteca Eduardo Mata. Generó también un acervo importante en braille para los débiles visuales y los invidentes. Respecto del cine, generó un espacio hermosísimo también en el centro de Oaxaca llamado el Cineclub El Pochote. El pochote es un árbol que se da en Oaxaca, que tiene unas espinas muy, muy grandes y muy, muy robustas en su tronco. Entonces ese es el nombre con el que Francisco bautizó este espacio, donde además en algún momento, si no mal recuerdo, en 1992, él generó un jardín efímero, que fue una maravilla que quedó registrado en un video que hizo Carlos Payán, El Jardín de las Delicias. Yep. El Jardín de las Delicias fue un proyecto efímero de Francisco Toledo que realizó en barro no cocido. Por lo tanto, toda esta zoología de sapos, langostas, caballos, sapos, tuvo una vida muy corta, pero ese era un sentir de Francisco Toledo que llevó hasta sus últimas consecuencias en otros espacios. Ya hablamos de esos murales en el Yago que él mismo rayó y destruyó, y también tenemos este ejemplo de este jardín que fue muy visitado por novios, por la gente que acudía a las funciones de cine. Entonces creo que la ética como de la destrucción también formó parte de la forma de actuar de Francisco Toledo. Cuando él sentía que una pieza fuera de gráfica, fuera de escultura, en cerámica o fuera un grabado en cualquier otra técnica, no cumplía con sus requisitos técnicos y con su exigencia artística, él prefería destruirla. Muchos de sus amigos, me acuerdo que Juan Soriano decía que él había visto cómo Francisco destruía piezas, igualmente los galeristas que alguna vez estuvieron cerca de él. Entonces este desprendimiento de Francisco Toledo también es algo para resaltarse.
Otro aspecto que me gustaría retomar de Francisco es su negativa de hacer murales. Él creía, como Otto Waltz, que fue un artista alemán, que la mejor dimensión de la pintura era la que estaba acorde a la dimensión de la mano y que todo lo demás era gimnasia. Entonces rechazó varias veces la invitación que las autoridades oficiales de cultura le hicieron para hacer un mural al lado de Tamayo y de Manuel Rodríguez Lozano en el Palacio de Bellas Artes. Sin ningún tipo de duda, él decía que no era capaz de abordar esas dimensiones muralísticas, y después también decía que no se sentía capaz de ser acompañante del prodigio que está en Bellas Artes, hablando en específico de Tamayo y de Manuel Rodríguez Lozano y de Orozco, por supuesto. Quizá la única pieza de tamaño monumental, o digamos de más grandes dimensiones, sea la Lagartera, que es esta pieza en cerámica enorme que está en Monterrey. Y en alguna ocasión, en la última entrevista que tuve el placer de tener con Francisco en febrero de 2015, él me contó que no había quedado del todo satisfecho con esta pieza, que había sido mucho trabajo, que a él le hubiera gustado construirla en Oaxaca y luego trasladarla, pero bueno, la tuvo que hacer in situ en Monterrey, y que las dimensiones no lo habían dejado del todo satisfecho. Con eso él mismo comprobaba este dicho de Waltz de que la dimensión perfecta de la pintura es la de la mano. Las labores de jardinería de las que ya hablamos, que Francisco Toledo ejerció, por ejemplo, en este cementerio de animales hechos en barro, sumó también cierta clase de orientación para el Jardín Etnobotánico del Centro Cultural Santo Domingo. Y así como ejerció estas tareas con las plantas y los árboles, sobre todo los regionales y endémicos, Francisco Toledo también fue un amante de los libros. Ya vimos que no nada más como lector, sino también como editor. En los años 70 del siglo pasado fundó Ediciones Toledo, y a lo largo de veintitantos años, hasta 1996, había editado 60 títulos con temas de historia, ensayo literario, poesía. La poesía fue vital para Francisco Toledo, a tal grado que fue el primer editor en español del poeta irlandés Seamus Heaney, que fue el Nobel de Literatura de 1995. Este amor por los libros también tiene que ver con el amor por el papel, y eso involucró a Toledo en el rescate de una hidroeléctrica en La Soledad, en San Agustín Etla, Oaxaca, para crear la fábrica de papel Oaxaca. Ahí utilizó las raíces de árboles, de piña, de chichicastle, y generó esta pulpa que da lugar a los papeles hechos a mano. Esto no nada más lo hizo para hacer su propia obra, experimentar todo el tiempo en técnicas de impresión, sino también para elaborar libros y para que los habitantes del lugar en San Agustín Etla pudieran mantenerse. Entonces aquí podemos ver toda esta gama de posibilidades, todos los intereses que en un proyecto cultural Francisco involucraba: el beneficio de la comunidad, no solo el beneficio del artista, sino un involucramiento de todas las partes en beneficio colectivo. La labor de editor de Francisco también tuvo que ver con el rescate de la lengua zapoteca y cierto carácter educativo y didáctico del zapoteco. Junto con su hija Natalia han editado varios libros con cuentos y con leyendas zapotecas, como El Conejo y el Coyote, que también fue llevado a la ópera por Víctor Rasgado, y también La Muerte Pies Ligeros, que es una historia muy bonita, donde la muerte hace que los animales se cansen al saltar la cuerda. Todo esto me lleva a hacer un resumen de todas estas aristas, estos rostros de Francisco Toledo en lo público y en lo privado, en esta generosidad de darse a los demás. Y en eso coinciden muchos, que la autoridad artística era equiparable a la autoridad moral de Francisco Toledo. La línea y la furia. Líneas que se siguen hasta el infinito.
surcos que conforman patas, curvas que son ojos, perfiles convertidos en alas, ranuras que hacen un falo, anca o lengua. Es el mundo de Francisco Toledo confeccionado por él mismo. Es el acto de arañar una placa de metal, de rayarla, de herirla, de ver aparecer entre la superficie de tinta negra, sin rasgo alguno, con ninguna seña más que su oscuridad salvada de la grasa del barniz, los rasgos de una vida animal que de repente se crea con el impulso de una mano diestra, pero siempre insatisfecha y furiosa que tacha, rasca, repele, se retrae y retrocede, se acerca y surca lo mismo con la mano que con la mirada. Quise compartirles este segmento de una crónica muy pequeña que hice al ver trabajar a Francisco Toledo en el taller de Juan Alcázar, un oaxaqueño que también lamentablemente ya falleció. Y fue una de las mejores experiencias porque era ver como el frenesí, el nerviosismo de Francisco Toledo al herir, al hendir gubias y todos los materiales y los instrumentos posibles en las placas. Y este me sirve de preámbulo para comentarles que, Francisco Toledo empezó a exponer alrededor de 1959 en la galería de Antonio Sousa. Ese galerista que fue quien le acortó el nombre, que le puso Francisco Toledo como su nombre artístico y con el cual de alguna manera tuvo un distanciamiento por cuestiones monetarias, porque Francisco vendió muy bien un conjunto de acuarelas que le sirvieron para ir a Roma y luego a París, y bueno, hubo un distanciamiento con su galerista. Y bueno, esta estancia europea de Francisco lo marcó muchísimo porque lo hizo estar cerca y atento del arte hindú, del arte bizantino y sobre todo y muy especialmente del arte australiano. Esta cualidad colectiva del trabajo hecho con varias manos le fascinaba a Francisco Toledo y creo que tuvo la suerte de haber hecho ese trabajo en colectivo en una de sus últimas exposiciones y que de hecho se volvió como un homenaje póstumo. Se llamó Toledo B. Y en esta exposición que estuvo en el Museo de Culturas Populares, él logró hacer mancuerna con muchos grupos de artesanos con los cuales confeccionó textiles, objetos en cerámica, objetos en metal, puertas, juguetes para niños, mesas de madera, collares en oro y en plata, manteles, camisetas, papalotes, por supuesto. Entonces, todo este trabajo en colectividad para Francisco también fue muy importante y surge desde esas muy tempranas referencias antropológicas y etnológicas en el Museo del Hombre en París. Y bueno, ya casi para ir cerrando esta plática, puedo decirles que de Francisco se hizo muy recientemente y por fortuna Fomento Cultural Banamex realizó la compilación de todo el trabajo que es enorme de Francisco Toledo en una serie de 4 tomos que abarcan 60 años de trabajo. Este es el primer tomo que abarca obra de 1957 a 1970 y así hay otros 3 hasta abarcar todas las facetas creativas de Francisco Toledo hasta el 2017. Por fortuna, él logró ver este trabajo, así como 2 de las exposiciones más importantes, a mi juicio, que cerraron la vida creativa de Francisco Toledo. Estas 3 exposiciones que me gustaría comentar con ustedes se hicieron a partir del 2015. La primera se tituló Duelo y fue una muestra de cerámica que hizo Francisco ese año y quizá el anterior en un taller llamado Canela y de Claudio Jerónimo López, y fue una exposición muy bella y a la vez muy dolorosa. ¿Por qué dolorosa? Porque retrataba con maestría técnica en cerámica toda la violencia que acumula este país, toda la serie de asesinatos, de perseguidos, de desorejados,
de toda esta incertidumbre y muerte que estamos viviendo. Entonces uno se pregunta cómo un tema tan descarnado, tan doloroso, sobre todo para las familias que han perdido seres queridos, que han sido secuestrados, asesinados, torturados, puede lograr cierta belleza. Y bueno, Francisco tenía ese don de trasladar todo este dolor y toda esta tragedia a piezas hermosas en su dolor, que reflejaban con la tonalidad ocre y roja una serie de escenarios de la masacre que estamos viviendo. Entonces el 2015 nos volvió a traer este punto de vista crítico, propositivo y político de Francisco Toledo en esta exposición que estuvo en el Museo de Arte Moderno. Una segunda exposición que fue fundamental se llamó Yo mismo, Na Pía en zapoteco, que era una serie de autorretratos también confeccionados en el 2017, que se expuso en Oaxaca, luego en Los Ángeles y también en la Ciudad de México, en la Galería Juan Martín, que fue la sede, una de las 3 sedes que manejaron la obra de Francisco Toledo. Y esta serie de autorretratos era muy entrañable porque ya nos traía la imagen autorreflejada de Francisco ya añoso, canoso, con arrugas. Hay también a este respecto una introducción que él hace, un pequeño texto que les voy a leer porque se vale de Rembrandt y de un autorretrato de Rembrandt para traerse a él mismo al presente. Dice: a principios de los años 60 visité el Museo de Colonia, donde vi uno de los últimos autorretratos de Rembrandt. Me gustó mucho. Viejo, desdentado, con un trapo amarrado a la cabeza, tal vez ya calvo, riendo ante un espejo. Tenía yo 21 años. ¿Quién diría que años después me vería en aquel espejo? Y bueno, él se ve en ese espejo de la vejez, quizá de la enfermedad que ya sabía que tenía, y me parece que fue una presencia pues muy entrañable, muy importante desde el punto de vista técnico, artístico y también humano, porque nos pintaba a un artista que ya se siente, no sé si lo percibía o se adelantaba un poco al final de la vida. Y la tercera exposición, de la que ya les hablé un poco, fue Toledo B, que es esta confluencia de saberes, de técnicas con artesanos, donde desfilaron cerca de 800 piezas. Al final fue el homenaje póstumo a Toledo, ahí se instalaron varias ofrendas en agradecimiento, y quizá quiero cerrar esta conversación con ustedes al señalar que toda esta despedida que se dio con la muerte de Toledo fue muy entrañable, porque iba gente no solo en la ciudad de Oaxaca, sino aquí en la Ciudad de México, gente que admiraba, que respetaba y que incluso podía disentir con Toledo, pero que apreciaba toda la labor pública y privada que realizó en vida. Entonces, bueno, este ha sido un pequeño recorrido, un poco desordenado, porque creo que Toledo es tan complejo y tan completo que, bueno, vale ir y venir en sus intereses, en sus afectos, en sus pasiones, y bueno, es lo que he querido compartir con ustedes, esperando que les haya gustado y que por lo menos les llame la atención para seguir investigando sobre este personaje ejemplar. Muchas gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.